El domingo, los que estuvieron en Eucaristía o los que pudimos estar allí participando del Evangelio, podíamos descubrir algo muy interesante. El Evangelio del domingo es el Evangelio de una parábola de un sembrador que puso a sembrar la tierra con semilla buena y se quedó dormido, y mientras dormía llegó el enemigo, dice el Evangelio, y sembró también la mala hierba. Nosotros muchas veces nos quedamos dormidos. Y cuando nosotros nos quedamos dormidos es cuando la mala hierba comienza a surgir dentro del corazón. Yo les decía a los feligreses en la parroquia algo que me ha sorprendido. Yo no sé si ustedes han leído un artículo de Las Dos Orillas, es una revista virtual. Las Dos Orillas. Bueno, yo tengo un amigo que es anticatólico, que odia a los sacerdotes y que siempre escribe en contra de los sacerdotes, pero hace unos 8 días escribió Iván Gallo, que es el autor de varios artículos allí de Las Dos Orillas, escribió algo sobre los 5 futbolistas que no se vieron involucrados en el escándalo del Santa Fe. ¿Ustedes saben por qué esos 5 futbolistas no fueron involucrados en el escándalo del Santa Fe? ¿Ah? Son cristianos. ¿Leíste el artículo? ¿Ah? No, independiente, no sé, miren, no sé absolutamente nada de fútbol, sin embargo, me sorprendía cómo 5 hombres protestantes, ajenos a la Iglesia Católica, fueron los únicos que decidieron no estar este 1 de febrero en esa fiesta que les causó tantos dolores de cabeza al Santa Fe y que ha costado la cabeza de algunos dirigentes de este equipo de fútbol. Para los que no saben, cuando gana la Gran Liga Santa Fe, hay 2 fiestas, una fiesta que es la fiesta pública y otra fiesta que es la fiesta privada, y un futbolista, que es el hijo de un exfutbolista colombiano, decide que contraten mujeres prostitutas para que animen la fiesta. Y con excesos de trago y con prostitución, pues ya ustedes saben todo lo que sucedió. Solamente 5 decidieron no estar. Los 5 que leían la Biblia. Los 5 que leían la Biblia con sus parejas. Y eso a mí me sorprendía. Yo decía, ¿qué poder tienen los pastores protestantes? Porque eso viene del pastor protestante. ¿Qué poder tiene un pastor protestante para que le diga a sus fieles que la vida tiene que ser cultivada en valores y en virtudes? Cosa que desafortunadamente muchas veces los sacerdotes no tenemos la capacidad. Porque mucha gente viene a misa, a nuestras parroquias, y nosotros decimos un discurso que poco o nada llega al fiel. Poco o nada llega al fiel. ¿Qué poder tiene el pastor? ¿Qué unción puede tener el pastor? Yo le decía a mi comunidad religiosa, yo le decía, algo tienen los pastores que nosotros estamos adoleciendo. 5 hombres que pueden dar testimonio que por leer la Biblia no se encuentran involucrados en este escándalo. Y que quería comenzar con eso porque es que desafortunadamente la gran mayoría de nuestros errores en nuestros lugares de trabajo, en nuestras convivencias familiares, en nuestras convivencias sociales, es producto de la mala hierba que crece junto con las buenas virtudes y que nosotros le damos más valor y más fuerza a la mala hierba que a lo que Dios ha germinado y ha producido en nuestro ser. Por eso quiero comenzar con esto y voy a comenzar con un pequeño cuento. Se llama El sabio y el rey. Yo sé que esta conferencia se titula El arte de corregir, así se llama, ¿cierto? Que es algo muy difícil. Ustedes de pronto que no viven en comunidad religiosa, pero tienen hijos, ustedes saben lo que es corregir a un hijo o corregir a alguien, pero los que estamos en comunidad religiosa, los que vivimos con frailes, sabemos lo difícil que es corregir. Yo he sido, desde que me ordenaron sacerdote, yo he sido superior. Y hubo un tiempo en que renuncié a ser superior. Dije, no puedo ser superior. Y decidí irme. A mí me habían nombrado superior y párroco de Cúcuta. Y dije, no voy a ser superior. Por lo difícil que es el tener que corregir con amor a alguien. Entonces, por eso me trasladan para el Ecuador. Y duré 3 años viviendo en el Ecuador. Por el difícil arte, diría yo, de corregir. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y quiero comenzar con ese cuento que de pronto muchos de ustedes lo habrán escuchado. Un rey soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un sabio para que le interpretase el sueño.
¡Qué desgracia, mi señor!, exclamó el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia!, gritó el rey enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Llamó a su guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde, ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al rey con atención, le dijo: Excelso Señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Se iluminó el semblante del rey con gran sonrisa y le dijo admirado. Se iluminó el semblante del rey con gran sonrisa y le ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortejanos le dijo al rey: Señor, no es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que la del primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y al otro con 100 monedas de oro. El sabio respondió: recuerda, buen amigo mío, que todo depende de la forma en el decir. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a hablar y aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación, de esto no cabe duda. Más la forma con que debe ser comunicada es lo que provoca en algunos casos grandes problemas. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el agua, contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será recibida con agrado. El hombre ha recibido el don de la palabra y cuando la emplea adecuadamente transmite mensajes que nos ayudan a ser mejores. El problema de nuestras relaciones es que no sabemos comunicarnos, no sabemos decir las cosas. Y por eso es que salimos tan heridos y con tantos resentimientos y con tantos dolores. Porque los jefes muchas veces maltratan a sus empleados por no tener un buen canal comunicativo. Yo estuve haciendo un curso en Cuba de cine, cómo se elaboran guiones cinematográficos. Entonces yo me fui para Cuba, supuestamente a hacer guiones cinematográficos, y descubrí que era absolutamente ignorante y que no podía escribir un guión cinematográfico. Y el profesor nos hacía caer en cuenta de la siguiente realidad: nunca podrán escribir bien si nunca han sabido leer los autores clásicos. Nunca. Y nunca podrán hablar bien si nunca se han educado en la cultura clásica. Imagínense ustedes. Y yo salí de ese curso de guión cinematográfico un completo ignorante. Yo dije, nunca he leído absolutamente nada. Los sacerdotes tenemos un problema y es que nos educan mucho en filosofía, en teología, pero casi muy poco en cultura clásica. Muy poco. Y cuando nosotros no tenemos esa capacidad, por eso se nos dificulta tanto el aprender a escribir correctamente, gramaticalmente, normativamente. Y como no sabemos escribir, no sabemos expresarnos. Y es allí, hermanos, donde comienzan los grandes problemas. También puedo decirles a ustedes que uno de los grandes problemas que hay en nuestra sociedad es la falta de interpretación. Tú puedes decir algo y la otra persona no te puede interpretar, no puede interpretar. Entonces uno dice, es que yo quise decir y tú no entendiste. No, no supiste decir, no supiste decir. Y de ahí vienen las grandes heridas. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, voy a comenzar a leerles, como es el arte de aprender a corregir. Ustedes saben que hay un texto en el evangelista Mateo que es especialísimo en enseñarnos a nosotros lo de la corrección fraterna. Y la Iglesia Católica siempre ha utilizado el texto del Evangelio según San Mateo para hablarnos de la corrección fraterna. ¿Quiénes de ustedes lo conocen?
Bueno, todos lo conocemos. Los sacerdotes, lo conocemos más que todos. Pero déjenme leerles, y voy a leerles unos documentos, porque a veces creo yo, y después de haber hecho este curso, creo que a veces es conveniente leer bien a los que escriben bien, que escuchar a los que hablan mal. Voy a leerles el profeta Ezequiel, que es allí donde comienzan los grandes errores. Cuando nosotros estamos en comunidades religiosas, encontramos ciertos personajes que tienen la facilidad de estar constantemente diciéndonos los errores. Yo ahora estoy en casa de formación. Me trasladaron de una parroquia en Ecuador, ahora me encuentro en casa de formación. Y no se imaginan lo difícil que ha sido para mí estar con seminaristas, porque constantemente nos pide el superior del convento que tenemos que estar corrigiéndolos. Y él me dice, Ever, tienes que hablar con ellos, corrígelos. Qué difícil función y labor cuando estamos tan llenos de defectos y cuando tenemos tantos ojos puestos diariamente. Vamos a mirar lo que dice el profeta Ezequiel, y debido a este profeta se ha incurrido en tantos errores. Dice así, si tú no se lo adviertes, esto es una profecía de Ezequiel, si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta, miren ustedes cómo trata Ezequiel, malvado, o sea, de allí comienzan todos los problemas, porque yo te miro a ti y yo comienzo a verte tantos defectos que dejo de pierdo la perspectiva tuya y te convierto en un malvado. Si no hablas de tal manera con ese malvado para que deje su conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú le habrás salvado la vida. De allí comienza el gran problema, porque es que yo veo al otro como el malo. Tu compañero de trabajo es el malo. Mi hermano trabaja en la dependencia de la Unidad para las Víctimas, y él es el encargado de resarcir o de reparar a las víctimas acá en Colombia. Y él me decía a mí que hay que aprender también a escuchar al que nosotros siempre hemos creído que es el malo de la historia. Y los sacerdotes, cuando vienen a confesarse, las mujeres, que siempre son las que primero buscan la confesión, tenemos también que exigirles a ellas que traigan a su esposo para poder aprender a escuchar la versión del esposo. ¿Por qué? Porque nos quedamos escuchando la versión de Caperucita, pero también se nos olvida la versión del lobo. Y el lobo también tiene que aprender a hablar y a manifestar cuáles fueron sus dolores. ¿Sí? Desde allí nosotros dejamos de calificar al otro como malo. Eso es una calificación moral que muchas veces nosotros damos. Permítanme leerles esto. No se preocupen que ahora vamos a ver una escena de una película para que se despierte. Y se las explico. Algunos se toman tan en serio y tan equivocadamente esta cita del profeta Ezequiel que faltan al principal mandamiento, que es la caridad cristiana. Corrigen a diestra y a siniestra. Cuánto error ven con sus ojos nublados por un afán enfermizo que busca la perfección en los demás sin ver las propias faltas. ¿Cuántos compañeros tenemos con esa obsesión? Es que te equivocaste, es que no sabes manejar esto, es que definitivamente tú no sabes. Algunos se toman tan en serio que no saben cómo corregir. Muchos nos llenamos de miedo. Nos preguntamos si nos van a rechazar, si estaremos haciendo lo correcto, si no sería mejor esperar. Los confundirá aquello que tanto se nos repitió con énfasis. Vive y deja vivir. O sea, no podemos tampoco llegar a ese extremo, ni ser el juez que todo lo condena y que todo entra dentro del proceso de inquisición, o aquella persona que dice, mira, yo no me voy a meter en tu vida, haz con tu vida lo que tú quieres. Y hay un dicho muy vulgar que se dice popularmente. Respeta la libertad de los demás, que cada uno haga lo que quiera. Y están también los que no se toman en serio nada hacen al respecto. 3 tipos de personajes podemos encontrar en nuestras empresas. El que todo lo critica,
el que dice a mí no me importa absolutamente nada, porque tu vida es tu vida y yo en tu vida no me meto, y hay otros que viven en una total indiferencia. ¿Qué es lo correcto que debemos hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Y cómo debemos actuar los cristianos? Y este documento lo tengo yo desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Lo encontré un día en un monasterio de unas carmelitas. Lo tomé prestado, robado. Y siempre se ha convertido en el manual mío. ¿Qué es lo conveniente? San Francisco de Asís dio una enriquecedora respuesta que es universal y general para todos. Miren ustedes lo que dice San Francisco de Asís. Que mi ejemplo de vida, sea un testimonio tal, que por sí lleve a los demás a cuestionarse su propia conducta. Que mi vida sea una corrección para los que se equivocan. Que mi vida sea una corrección para los que se equivocan. Y en los casos particulares, a los extraños que te pregunten, dales respuesta. A los cercanos, después de haber orado por ellos, para que sean receptivos, ojo, los que viven corrigiendo, orar, hay que hacer mucha oración para que el otro sea receptivo. Después de haber orado por ti, para que el Espíritu Santo te llene de sabiduría, y después de haber ofrecido algún sacrificio por ellos, diles toda la verdad con la mayor caridad posible. El resultado siempre será positivo, aunque no lo notes. Pues tú no actuaste solo, Dios fue el que actuó en ti. Que tu vida sea un ejemplo para los demás. Que cuando yo te vea a ti caminar por mi oficina, por la universidad y por el convento, yo comience a cuestionarme en torno a los pecados y a los errores que yo tenga. Que tú cuando pases yo diga, ¿por qué él es tan diferente a mí? Que esa sea la mejor forma de corrección fraterna enseñada por San Francisco de Asís. Y si nos llegan a preguntar, ya saben, o si hay necesidad de corregir a alguien, ora por la persona, ora mucho por la persona. Ya al finalizar la charla, les mostraré a ustedes cómo Santa Teresita del Niño Jesús nos va a enseñar a nosotros cómo se hace una corrección, orando profundamente para que el otro entienda, orando por ti, para que las palabras no vayan a herir, porque la gran mayoría de las correcciones son producto de dolores pasados. Tú corriges a un amigo o corriges a alguien porque tienes una espina que te ha durado algunos años y terminas sacándote la espina hiriendo al otro en la corrección. Aunque pongan cara. Muchas veces corregimos al otro porque el otro en algún momento a mí me lastimó. Y yo he guardado por un tiempo prudencial, y voy a decir, después de 2 meses voy a encargarme de corregirte a ti, y te voy a corregir con tal forma, y te voy a corregir con tanta ira, que va a generar en tu corazón un hueco y una hondura difícil de sanar. Antes de entrar en el Evangelio de San Mateo, que es el que vamos hoy a aprender y el que vamos hoy a mirar, quiero que miremos la introducción de la película de Los Miserables del año 1998, que muchos de nosotros seguramente la vimos, que los protagonistas son Liam Neeson, ¿sí? Uma Thurman, Claire Danes, ya ustedes saben la historia, la famosa historia de Los Miserables. Un exconvicto es metido a la cárcel. ¿Por qué lo meten a la cárcel a él? Porque se robó un pan, sale, no tiene dónde dormir, un obispo le da albergue, este obispo comienza a generarle a él tal conversión que él decide cambiar su estilo de vida, se vuelve un industrial, se vuelve alcalde y ahí comienza toda la historia. Lo que quiero que miremos, y eso en cinematografía, se llama es el punto de giro de no retorno de un personaje. Cuando ustedes vayan a cine y cuando vean narrativa en literatura, descubrirán que la gran mayoría de los personajes que tienen una narrativa dramática consolidada, siempre se mueven desde un punto de giro con no retorno. ¿Y qué significa eso en cinematografía? Que el personaje deja de ser lo que era para convertirse en una posibilidad.
¿Qué es lo que sucede en la Ilíada o en la Odisea cuando leemos a los clásicos? Vamos a ver esta introducción que es magnífica, que comienza con un fondo oscuro que simboliza la oscuridad del alma. ¿Para pedir albergue? Vamos a mirarla entonces. ¿Tocó alguna puerta para pedir albergue? Ya toqué muchas. Déjeme en paz. No ha tocado esa. Toque esa puerta. Por favor, sea bienvenido a comer con nosotros. Soy un convicto. Vio mi pasaporte. Ya sé quién es. ¿Me dejará entrar a su casa? Aún así, quien quiera que sea, gracias. Comida y dónde dormir. En una cama. En la mañana seré un hombre nuevo. ¿Hay alguien ahí? Usaremos cucharas de palo. No quiero volver a hablar del tema. Lamento molestarlo. Lo atraparon. Estoy enfadado contigo, Jean Valjean. ¿Qué le pasó a su ojo, monseñor? ¿No le dijo que fue mi huésped anoche? Ah, sí. Después de hurgar en su saco, él dice que usted se la obsequió. Sí. Claro que yo se lo obsequié. Pero, ¿por qué no te llevaste los candelabros? ¡Qué gran descuido! Señora Gillot, traiga los candelabros de plata, que valen por lo menos 2,000 francos. ¿Por qué los dejaste? Deprisa, el señor Valjean tiene que irse. Ya perdió mucho tiempo. ¿Olvidaste tomarlos? ¿Está diciendo que dijo la verdad? Sí, claro. Gracias por haberlo traído. Me han tranquilizado. Libérenlo. ¿Me dejarán ir? ¿No oíste al obispo? Y no lo olvides. Jamás lo olvides. Prometiste ser un hombre nuevo. ¿Prometí? ¿Por qué hace esto? Jean Valjean, hermano, ya no perteneces al mal. Con esta plata compré tu alma. Te rescaté del miedo y del odio. Y ahora te devuelvo a Dios. Hay un encuadre donde comienza, antes de presentar al obispo, se presenta un Cristo que está siendo alumbrado por los dos candelabros. Lo que le está diciendo al obispo, a Jean Valjean, es lo siguiente: te entrego estos candelabros que han estado iluminando mi Cristo, y te los entrego para que comiencen a iluminar el camino que tú de ahora en adelante debes transitar. Debes estar lleno de luz, y por eso la simbología de retirarle la capucha a Jean Valjean para comenzar a caminar en transparencia y en legalidad. El obispo es Cristo. Ahora quien será Cristo durante toda la novela de Víctor Hugo es Jean Valjean. Es lo único de lo cual él no se desprende durante toda la novela. Y si ustedes observan la película, son los candelabros los que le permiten a él alumbrarle su vida interior. Esa es la corrección fraterna. ¿Qué hacemos o cuándo hemos encontrado seres humanos que a nosotros nos permiten iluminar el camino a través de un error que nosotros hemos cometido? Qué hermoso es poder encontrar a alguien que te pueda indicar que estás equivocado, que estás errando. Yo no sé si ustedes tienen directores espirituales, yo no sé. O si tienen un confesor que les ayude. Yo los quiero motivar para que, teniendo aquí al Padre,
ustedes puedan buscar la dirección espiritual para cambiar el estilo de vida. También hay que saber buscar el director espiritual. Santa Teresa de Jesús, la fundadora de los Carmelitas, decía algo muy importante. Si vas a buscar un director espiritual que tenga estas dos características, que sea muy letrado, o sea, que estudie mucho, que lea mucho y que sea un hombre espiritual. Porque el hombre que lee mucho estará siempre con el conocimiento y el que tenga vida en el espíritu podrá conducir tu espíritu. Muchos sacerdotes a Santa Teresa de Jesús comenzaron a corregirla por las virtudes que ella tenía. Imagínense ustedes los errores que podemos encontrar. O sea que ustedes pueden tener amigos acá que tú teniendo una virtud y una cualidad comiencen a verte como un defecto y comiencen a corregirte. Y tú debes tener el discernimiento tal y la oración tal que puedas descubrir que quien se encuentre equivocado es tu compañero o compañera. Porque a veces encontramos ese tipo de personajes. Es que me está corrigiendo porque yo soy muy altruista, o me está corrigiendo porque yo llego muy temprano, o me está corrigiendo porque soy muy organizado o organizada, y allí las personas que a veces tienen un defecto espiritual, lo único que desean es transmitirle al otro la deficiencia que ellos han tenido. Pues bien, para entrar al Evangelio de Mateo, bueno, antes tienen alguna pregunta sobre la película Los Miserables. ¿Sí la habían visto? Yo se las recomiendo que la vean. Las actuaciones son muy lindas y especialmente la de Uma Thurman, que es la que hace el papel de Fantine. Si no hacen preguntas es porque estamos aburridos y eso me preocupa. Vamos a mirar un poco el Evangelio de San Mateo desde la perspectiva del corregir al que se equivoca. ¿Saben ustedes que los evangelistas fueron escritos para poder mostrar la presencia de Dios? Sobre todo con el pecador. El evangelista Lucas nos va a mostrar algo muy diferente al enfoque que Mateo presenta. Lucas, yo siempre he dicho, es cinematográfico a morir. Yo doy una clase de Biblia de San Lucas desde la experiencia del cine. Como Lucas es un camarógrafo que va mostrando escenas y personajes magistrales y bellos. Lucas lo único que quiere mostrar es la misericordia del Padre. ¿Cuáles son las tres famosas parábolas que Lucas nos regala a nosotros para mostrarnos cómo se debe salvar a alguien que se encuentra en pecado? Las tres famosas parábolas. El hijo pródigo, la del alma perdida y la oveja perdida. Ustedes saben que para poder entender que son propios de Lucas, para poder entender la oveja perdida, el hijo pródigo, tenemos que tener un análisis contextual de la oveja perdida y de la dracma perdida. ¿La oveja de dónde se sale? ¿Y la moneda dónde se pierde? Se pierde en la casa. Miren ustedes, para llegar a Mateo. La parábola por excelencia que siempre se nos ha mostrado para poder entender la misericordia de Dios es la parábola del Padre misericordioso. Un padre tenía dos hijos. Un hijo, ¿qué hace? Se va. ¿Y el otro? La parábola de la oveja perdida, ¿qué sucede? La oveja se sale y la otra, la moneda, se pierde dentro de la casa. Lo que está mostrando Lucas es el hijo que se sale de la casa es la oveja que se pierde. Y la moneda que se pierde dentro de la casa es el hijo mayor, que estaba peor de perdido que el menor. O sea, quien estaba más perdido en la parábola del Padre misericordioso es el mayor, no el menor. Y por eso es tan difícil buscar la moneda. Por eso la mujer tiene que encender la luz, tiene que incomodar a todo el mundo para que aparezca la moneda. Los hijos que más se pierden no son los que se salen de la casa, son los que están viviendo con nosotros. Los seminaristas que salen odiando más la Iglesia Católica son los que han estado con nosotros. No son ustedes no odian a la Iglesia. Conozcan exseminaristas y verán y descubrirán cuál odio tienen a la Iglesia, porque estuvieron dentro de la casa. Por eso la parábola del Padre misericordioso, ¿cómo termina? Termina con una fiesta.
todos entrando a la casa, el hijo menor entrando a la casa, y el papá se queda con el que se encontraba más perdido, que era el hijo mayor, y se queda fuera de la casa, tratando de recuperarlo y de restaurarlo. Esa es la perspectiva de Lucas. No sé si me equivoco, padre. La perspectiva de Lucas es cómo Dios se muestra misericordioso y cómo Jesús se hace buen pastor. Pero para poder entender esta famosa expresión de Mateo, que no es tan gráfico como lo es Lucas y que es pedagógico y catequético y por eso se coloca de primero, y que muchos le tienen miedo porque Mateo es el único evangelista que nos habla con tanta fuerza y radicalidad sobre el infierno, Mateo le interesa algo. El pecador debe ser salvado por la comunidad. En Lucas no. Lucas es Jesús quien salva al pecador. Jesús es el buen pastor. Jesús se presenta y Dios se presenta sobre todo como el Padre misericordioso. Y en Lucas se presenta a Dios como una mujer que es capaz de incomodar a todo el mundo para encontrar la moneda. En Mateo no. Y permítanme que hoy les hable un poquito de San Mateo. Dice así la corrección fraterna. Si tu hermano llega a pecar, ¿se acuerdan ustedes cómo era que Ezequiel trataba al que se equivocaba? ¿Cómo? Y miren cómo Mateo lo trata. ¿Cómo lo trata? Hermano. Ojalá que cuando tú vayas a corregir a alguien, tú tengas siempre presente este evangelio. Ojalá que cuando tú vuelvas y tengas necesidad de decirle a alguien que se equivocó, recuerda que es tu hermano y tu hermana, que no es malo, que es una persona igual como tú, que tú también estás lleno de defectos, que tú estás con los mismos pecados o peor, lleno de pecados que ese que vas a corregir. Tengamos siempre en cuenta esa expresión de San Mateo, hermano. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, o sea que el problema es no escuchar. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2 para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díceselo a toda la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús les está enseñando a la comunidad, porque eso sucede después del sermón de la montaña. Jesús está diciendo, miren, para poder salvar a un hermano, la primera característica es no lo juzgues, porque tú tienes una viga más grande que la de él. La segunda, ten un discernimiento grande, y la tercera, haz mucha oración. Y cuando llega a este pasaje hermoso de la confrontación y sobre todo de la corrección, le está diciendo, trátalo como tu hermano, porque tú eres el pastor. En Lucas el pastor era Dios. En Mateo el pastor eres tú y yo. Y por eso cuando yo estoy en el seminario y tengo que corregir a un hermano, no se imaginan los dolores de cabeza que yo tengo cuando tengo que sentarme con un joven de 19 o 20 años para que él no sienta que yo lo estoy lastimando, sino que sienta que lo estoy tratando con tanto amor para que él pueda convertir el error en una virtud. Trata siempre al otro como a tu hermano. Trata siempre al otro como te gustase que a ti te trataren. No cometamos más el error de lastimar y no cometamos el error de sentirnos más que los demás. Ni los sacerdotes tenemos la autoridad para juzgarte a ti. Y por eso yo soy enemigo de los sacerdotes que lastiman en confesión. No permitan que un sacerdote los lastime en el sacramento de la confesión. No podemos, y si incurrimos en ese error, estamos en contravía del proceso de misericordia de Dios.
ni el sacerdote, ni nadie tiene derecho a maltratarte. Lo único que debemos es tener la presencia de Dios para corregir al otro. Vamos a mirar ahora una película, una escena de una película, que es para mí la mejor homilía que se ha dicho en el cine. Ustedes saben que cinematográficamente, y les voy a dar estos tips, cinematográficamente en torno a los sacramentos hay películas magistrales. El Padrino de Marlon Brando, la película del 78, es la mejor película que se ha hecho en torno a un sacramento del bautismo. No hay en el cine una película que muestre un bautismo tan real como la que sucede en la película de Francis Ford Coppola. En la película de Silencio de Martin Scorsese no han habido tantas confesiones hermosas, bellas y sublimes como se presenta en la película de Silencio. Y esta película, que es La Duda, que el actor es Philip y que los protagonistas Meryl Streep y Amy Adams fueron nominadas a los Oscars, los tres fueron nominados a los Oscars, nos muestra la mejor homilía hasta ahora dicha en el cine. Vamos a mirar qué es lo que sucede cuando hay murmuración, porque el gran pecado de nosotros es la murmuración, y cuando hay murmuración, la corrección fraterna no se puede llevar a cabo. La corrección fraterna es la capacidad que yo tengo de dirigirme a ti, hablarte con el corazón y poder revelar el error. Cuando hay murmuración, cuando hay chisme, no puede existir pastor. A woman was gossiping with a friend about a man she hardly knew. I know none of you have ever done this. That night she had a dream. A great hand appeared over her and pointed down at her. She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt. The next day she went to confession. She got the old parish priest, Father O'Rourke. She told him the whole thing. Is gossiping a sin? She asked the old man. Was that the hand of God Almighty pointing a finger at me? Should I be asking your absolution, Father? Tell me, have I done something wrong? Yes, Father O'Rourke answered her. Yes, you ignorant, badly brought up female. You've borne false witness against your neighbor. You've played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed. So, the woman said she was sorry and asked for forgiveness. Not so fast, says O'Rourke. I want you to go home. Take a pillow up on your roof. Cut it open with a knife and return here to me. So the woman went home, took a pillow off her bed, a knife from the drawer, went up the fire escape to her roof, and stabbed the pillow. Then she went back to the old parish priest as instructed. Did you gut the pillow with a knife? He says. Yes, Father. And what was the result? Feathers, she said. Feathers, he repeated. Feathers everywhere, Father. Now, I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind. Well, she said, it can't be done. I don't know where they went. The wind took them all over. And that, said Father O'Rourke, is gossip. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Please rise. Uno queda con certezas de que todo lo que has tenido en tu vida han sido dudas. Eso es lo que te deja la película. Yo los invito para que la miren. Y yo voy a terminar ahora. ¿Y por qué se las presenté? Porque el gran problema de todas nuestras instituciones y todos los grupos humanos es el chisme. Ese es el gran problema. Y cuando el chisme aparece, nosotros no tenemos la capacidad para corregir al otro.
que ojalá fraternalmente, humanamente y espiritualmente yo pueda sentarme con el corazón para corregir al otro. Santa Teresita del Niño Jesús tiene dentro de la historia del alma una experiencia muy bella. Dice ella, a la edad de 15 años tenía yo una compañera de noviciado. Nos permitían en el recreo sentarnos juntas a hablar sobre cuestiones espirituales. Sin embargo, terminábamos hablando cosas del mundo. Y dice Santa Teresita que después de haber hecho mucha oración, miren ustedes la escena tan hermosa. Desafortunadamente, cuando han hecho las películas de Teresita, nunca han presentado esa escena. Después de haber hecho mucha oración y después de haberle pedido al Espíritu Santo que me iluminara, me senté con mi amiga, tomé su cabeza e hice que se colocara sobre mi corazón. Y entre lágrimas le dije lo que yo sentía por ella y lo que debía corregir. Y dice Santa Teresita, como era una mujer sensata, como era una mujer de Dios, comprendió todo lo que yo le manifesté. Miren ustedes, pero que lo corrijan a uno con esa forma y con esa ternura, yo les aseguro que más que rabia y dolor, uno sentiría vergüenza del pecado propio. Termino con esta homilía del Papa Francisco, realizada en la Capilla Santa Marta. Dice así, en el Evangelio, Jesús pone en guardia a cuantos ven la paja en el ojo del hermano y no se dan cuenta de la viga que está en su propio ojo. Todos tenemos ese error. Ante todo, el hermano que se equivoca debe ser corregido con caridad, con caridad. No se puede corregir a una persona sin amor ni sin caridad. No se puede hacer una intervención quirúrgica sin anestesia. No se puede porque el enfermo moriría de dolor. Y la caridad es la anestesia que ayuda a recibir la cura y a aceptar la corrección. Hay que llamar al hermano con mansedumbre, con amor y hablarle. En segundo lugar, es necesario hablar con la verdad. No decir algo que no es verdadero. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades o en nuestros trabajos se dicen cosas de otra que no son verdaderas? Lo del chisme. Que son calumnias. O si son verdaderas, se quita la fama de aquella persona. Las habladurías hieren. Las habladurías son bofetadas contra la fama de una persona. Cada vez que nosotros hablamos en contra de alguien, lo que estamos es propinando una bofetada en la dignidad del otro. Son bofetadas contra el corazón de alguien. Cuando te dicen la verdad, es lindo escucharla, pero si es dicha con caridad y con amor, es más fácil aceptarla. Por tanto, se debe hablar de los defectos de los demás siempre con caridad. Tercer punto, dirá el Papa Francisco, hay que corregir con humildad. Si tú debes corregir un defecto pequeño, ahí piensa que tú tienes otros más grandes o que puedes tener otros peores. Otros pecados que pueden atormentarte y que seguramente tu hermano o tu hermana no los tiene. Que esa sea una ley cuando vayas a corregir a alguien. Seguramente mi hermano no comete este pecado. La corrección fraterna es un acto para curar el cuerpo de la iglesia. Miren ustedes qué hermoso es el Papa Francisco. Y ahora que está de moda el Papa Francisco aquí en Colombia, con todo lo que ha sucedido con este famoso canal, por eso quise terminar con él. Hay un agujero allí en el tejido de la iglesia que es necesario remendar. Y miren ustedes la imagen que va a utilizar ahora. Así como las mamás y las abuelas, que cuando remiendan lo hacen con tanta delicadeza, así debe ser la corrección fraterna, con delicadeza. Si tú no eres capaz de hacerla con amor, con caridad, en la verdad y con humildad, tú harás una ofensa, una destrucción al corazón de esa persona. Tú harás una habladuría más que hiere y tú te transformarás en un ciego hipócrita. Como dice Jesús, hipócrita, quita primero la viga de tu ojo. Hipócrita, reconoce que tú eres más pecador que el otro.
pero que tú, como hermano, debes ayudar al otro. Un signo que tal vez pueda ayudarnos es el hecho de sentir cierto placer cuando uno ve algo que no va y que considera que debe corregir. Es necesario estar atentos porque eso no es del Señor. En el Señor siempre está la cruz, la dificultad de hacer una cosa buena. Del Señor siempre es el amor que sale, la mansedumbre. El Señor no es juez. Nosotros los cristianos tenemos la tentación de hacer como los doctores de la ley, ponernos fuera del juego del pecado y de la gracia como si fuéramos ángeles. No. Es lo que dice San Pablo. No suceda que después de haber predicado a los demás, yo mismo sea descalificado. ¿Qué es lo que nos sucede a los curas? Y los que tenemos parroquias sí tenemos que cuidarnos de eso, porque ustedes nos descalifican a nosotros por todos los actos que cometemos. Un cristiano que en la comunidad no hace las cosas, incluso la corrección fraterna con caridad, en la verdad y con la humildad, es un descalificado. No ha logrado convertirse en un cristiano maduro. Que el Señor nos ayude en este servicio fraterno, que los ayude a ustedes, que ustedes puedan corregirse con amor y con humildad, con este servicio que es tan doloroso y tan bello, de ayudar a nuestros hermanos y hermanas a ser mejores, y que nos ayude a hacerlo siempre con caridad, en la verdad y en la humildad. Amén. Que el Señor los bendiga.